personaje de la palabra de Dios que Dios está utilizando hoy para enseñarnos es el rey David, siervo de Dios, aquel joven que Dios usó tantas veces de tanta manera. Y en este caso vamos a leer el pasaje 2, el pasaje de 2 Samuel 6, 4 al 11, que dice de esta forma: Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Bendito sea el Señor. Aquí lo vemos al rey David en un momento en que él hace poco tiempo que había tomado el reinado de Israel. Él había pasado todo un tiempo difícil donde había sido perseguido por el rey anterior, había escapado, ¿no es cierto? Muchas veces había salvado su vida porque estaba a punto de morir y Dios de una u otra manera lo había rescatado. Y ahora había llegado el momento de que la profecía se había cumplido, de aquel ungimiento que le habían hecho cuando era muy joven, que todavía estaba el rey en vigencia. Dios había cumplido esa promesa y lo había resguardado hasta ese momento, y ahora lo había levantado como rey, lo habían coronado. Pero él no era un rey común y corriente como los reyes de esta tierra, él era un siervo de Jehová. Y él no se conformaba con tener la corona sobre su cabeza, él no se conformaba con tener un palacio, con tener un harén, con tener todo aquello que, como había dicho el profeta Samuel a Saúl, tenían los reyes extranjeros y que si ellos pedían rey, también iban a tener que tener. Sino que él anhelaba algo más. Él anhelaba la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Gloria sea el nombre de Dios. Por eso el arca había sido robada por el pueblo pagano de Filistea, estuvo mucho tiempo cautiva, inclusive los filisteos, por hacer eso tan tremendo, tan feo, ¿no es cierto?, por haber blasfemado prácticamente contra Dios al tomar algo sagrado de parte de Dios, habían estado enfermos, le habían salido tumores en el cuerpo. Tanto es así que en un momento la dejaron a un costado y se fue. Esto no lo queremos porque al final es para problemas. Y entonces había estado allí y David dijo: esta es mi oportunidad. Primero pensó, el arca no puede estar en cualquier lugar. Es la misma presencia de Dios. Allí en ese arca estaban los símbolos de la presencia de Dios. Amén. Dios había pedido que pusieran dentro de esa arca, que tenía querubines al costado, las tablas de la ley, el báculo de Aarón. Había, según algunos estudiosos de la palabra, restos de maná que había caído del cielo. Era todo lo que donde Dios había mostrado su gloria a través del desierto y había hecho señales y maravillas. Y eso simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero David quiso llevar el arca y dijo: primero tengo que
preparar un lugar. Y primero pensó darle lo mejor a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Buscó la manera, miró a su alrededor y dijo, ¿cuál es el mejor lugar? Y vio una ciudad amurallada que todavía no había sido conquistado por los hebreos, que estaba dentro del territorio. Y bueno, y sabemos, como dice la Escritura, que Dios le dio la oportunidad de tomar esa ciudad, ¿no es cierto? Con estrategia militar, entró por el acueducto y bueno, los sorprendió. Ellos decían, ¿cómo van a entrar acá? Les los cargaban, ¿no? Porque tenían muralla ahí, impenetrable. Se burlaban de los israelitas, pero el Señor le dio sabiduría y entraron por abajo, por un acueducto, por el agua, abrieron las puertas y tomaron la ciudad. Entonces David estaba contento porque tenía el lugar físico, tenía las murallas, los palacios, esas cosas hermosas, ¿no es cierto? Entonces dijo, bueno, llevo el arca porque tengo un lugar muy lindo. Y ahí iba, ¿no es cierto?, con el arca, cantando, danzando con los sacerdotes en el carro nuevo. Dice que iban todos alabando con címbalo, con todos los instrumentos, iba todo el coro, el ministerio de alabanza adelante, ¿no es cierto?, adorando al Señor, con gozo, todo el pueblo adorando. Y el arca era muy sagrada, nadie podía tocarla. Y de repente uno se descuida y dice que comete una temeridad, algo que sabía que no podía. No quería que se cayera porque como que se movió el arca, ¿no? Y cae muerto esta persona. Tremendo, ¿no? Entonces David se quedó reflexionando. Y dijo, está bien, ya conseguí el lugar, hermoso, grande, espacioso, lo mejor que le pude conseguir terrenal para Dios, para que esté el arca del Señor. Pero ¿será que solamente eso es importante? Entonces dijo, me parece que hay que preparar algo más bello para Dios, que no tiene que ver con lo físico, con lo externo. Hay que preparar la ciudad, un ambiente especial para la presencia de Dios. Dios no puede estar en cualquier lado. Por más que el lugar sea lindo, un templo hermoso, como vemos a veces esos templos tremendos así por fuera, acá seguro que está Dios. Pero ¿será que lo externo contiene a Dios? ¿Lo bello humano contiene a Dios? Entonces, vamos al Salmo 101, que ahí es donde David estaba reflexionando en su palacio, caminando, pensando en ese momento que había vivido cuando quiso llevar el arca a Jerusalén. Entonces él caminaba y decía, ¿qué puedo hacer para traer el arca y que realmente esté en el lugar que Dios se merece, que a Dios realmente le agrade? Y caminaba en su palacio de un lado para el otro. Entonces el Espíritu Santo inspira este salmo al rey y ahí Dios le habla y le dice cómo quiere que esté ese lugar para que él pueda, para que su presencia pueda habitar en esa ciudad. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros, cómo Dios quiere que esté en nuestra vida para que Él pueda habitar en nuestra vida, amén. Porque ahora somos nosotros el lugar físico donde la presencia de Dios tiene que morar. Nosotros somos ahora esa Jerusalén, nosotros somos ahora ese templo, amén. Y eso que Dios le dijo al rey David es ahora también una palabra para cada una de nuestras vidas como templo de Dios. Por eso el mensaje de hoy se titula La vida que agrada a Dios. La vida que a Dios le agrada para que Él pueda morar en nuestros corazones, amén, en nuestra vida. Y dice el Salmo 101, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Está pensando, esta misma presión se dice en Samuel, dice, ¿vendrá el Señor a mí? Dice uno de los comentarios que era el mismo momento, que él pensaba en ese momento
cuando había estado tan cerca de traer el arca, y después dijo, pero para que venga a mí falta algo. Entonces él dice ahí, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitarán dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Qué duro parece esto, ¿no? Ahí parece uno se lo imagina a David con la espada y ¿qué pasa? ¡Sac! A ver, están viendo feo al prójimo, ¡sac! ¿No? Era tremendo, ¿no? Pero realmente él, dice también el comentarista bíblico, que él estaba pensando en preparar esa ciudad para que pudiera entrar el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces no podía estar esa ciudad de cualquier manera, no podía la gente de esa ciudad vivir como quisiera, a su manera, ¿no es cierto? Sino que él pensaba en que cada padre de familia de esa ciudad, cada ministro de la corte, cada magistrado, el tesorero del rey, el que se encargaba de sus haciendas, de todo lo que poseía, tenía que vivir agradando a Dios. De esta manera, amén. Y el Señor hoy nos pide eso a nosotros. A veces decimos con el grupo de alabanza, y es una realidad, que cuando nosotros estamos en la casa del Señor, esta alabanza que efectuamos con instrumentos, como lo mostraba David, que también iba con instrumentos, con címbalo, tiene que ser como el máximo, como lo final de todo lo que ya alabamos a Dios en nuestra vida diaria. Amén. Ya no podemos venir, estar en la calle, hacer, como acá expresa la palabra, ser altanero, chismoso, robar, hacer de nuestra vida lo que queramos, y después llegamos y te alabamos, Señor, aleluya, y tocamos, porque esa alabanza a Dios no le agrada, amén. Sino que toda nuestra vida, como decíamos al comienzo, es una alabanza. Y tiene que ver, más allá de la expresión, del cántico, de la expresión, tiene que ver con nuestra forma de vivir. Entonces, primeramente dice, ¿cómo tenía que ser todos los que habitaran en esa ciudad para que la presencia de Dios, el arca pudiera estar allí? Tenían que agradar a Dios. Primeramente dice, misericordia y juicio. Tenían que ser personas que amasen la misericordia, amén. Personas que amasen la justicia. Y eso es lo que nos pide el Señor, amén. No tenemos que hacer como la parábola del hijo pródigo cuando vemos realmente personas en necesidad, decir, pobrecito el angelito, pobrecito, ¿no? Alguien lo va a ayudar, ¿no? Y nosotros estamos apurados porque tenemos que pagar la luz, el teléfono. Sino que el Señor tiene que movernos a misericordia, amén. Cuando hay necesidad y tenemos que tomar la iniciativa, bendecir al que lo necesita, amén. No pensar, el que viene atrás lo va a ayudar, sino que nosotros tenemos que usar de misericordia. Que Dios nos ayude, amén, para que cada momento cuando veamos necesidades de las personas de distinta índole, Dios nos va a mostrar, porque Dios nos toca el corazón, nos conmueve y como que nos hace así, ¿no? Nos tira el pantalón a veces, o a la hermana de la blusa, y nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, estoy apurado y no puedo hacer. Y pasamos por viendo una necesidad que podríamos haber suplido, capaz que de una manera sencilla, con una palabra de aliento o algo,
y nos fuimos, no tuvimos misericordia. Así que Dios nos ayude a no hacerlo, amén. Y justicia, juicio, justicia, dice otra versión. Tenemos que amar la justicia. Cuando vemos injusticia también, amén. Porque a veces estamos acostumbrados, mayormente el argentino, en la famosa frase, no te metás. Y a veces vemos una injusticia a nuestro alrededor y decimos, no me voy a meter, soy argentino. Esa es la frase nuestra. Sino que Dios nos dé fuerza para, de alguna manera, no dejar pasar esa situación, amén. Sino que podamos, en nuestras posibilidades, buscar la justicia. Esa debería ser la persona que habitara en esa ciudad donde iba a estar la presencia de Dios. Y esa debemos pedir a Dios que sea nuestra vida también de esta manera para agradar a Dios. El verso 2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Se da cuenta usted? Qué interesante esto, ¿no? Porque otra versión dice, voy a ser intachable. Acá dice la integridad de mi corazón. Y la definición de intachable es ser tan perfecto que nadie tenga que reprocharnos nada. O sea, hacer las cosas de tal manera que no tenga que venir nadie y decir, no, pero acá te faltó esto, mira, no. Ah, qué bien. Oh, qué bien que lo hiciste, qué bien que hablaste, qué bien que te manejaste. Y eso se refiere a ser intachable. Pero él, en este texto, lo interesante es que él dice, en la integridad de mi corazón, o sea, seré intachable en medio de mi casa. Voy a ser intachable cuando esté en el trabajo, soy el intachable. Voy a ser intachable cuando esté en la escuela, voy a ser en la iglesia. Viene el hermano intachable, mirá, no se equivoca, dice todo bien. No, dice, en mi casa, cuando nadie me ve. O sea, físicamente, nadie esté ahí de testigo, pero el Señor sí está, amén. Ahí tenemos que ser intachables, tenemos que buscar agradar a Dios en lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos. En todos los demás lugares también, pero especialmente cuando estamos solos, porque ahí estamos a nosotros mismos nos estamos dando una prueba de fe, que nosotros creemos en este Dios poderoso que está con nosotros. Él está en todo lugar, amén. Y le estamos demostrando que creemos en Él y que le amamos. Cuando le agradamos, aún cuando estamos solos, en cualquier lugar donde estemos. Dios nos ayude, amén, para agradarle de esta manera a nuestro Señor. Dice el verso 3 también, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Y eso también, ¿no es cierto? Es importante que el Señor nos libre de toda cosa perversa, toda cosa injusta, ¿amén? De meternos en situaciones que sabemos que son injustas. Como hijo de Dios tenemos que procurar no estar involucrados en esas cosas. Dice, dentro del mismo verso 3 también decía, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. David también decía que él aborrecía la obra o el hecho de esas personas que un día se alejaron de Dios. No dice, aborrezco a ese que se alejó de Dios. Aborrezco la obra. Amén. Y es muy triste ver a veces creyentes que conocieron al Señor, que hasta conocemos sus testimonios, como Dios obró en sus vidas de manera poderosa,
y a veces lo vemos lejos del Señor. Qué feo, ¿no es cierto? Y eso nos pone triste, pero también nosotros como hijos de Dios tenemos que lograr en nuestra vida hacer carne en nosotros, no ser infieles al Señor, amén. No alejarnos del Señor. No buscar cualquier excusa para irnos lejos de Dios. Siempre cuento mi testimonio, que cuando era muy jovencito, yo me había criado en el camino del Señor y mis padres eran pastores en iglesia y siempre estaba en iglesia como hijo de pastor, pasaba la ofrenda, el aguatero, ya siempre faltaba alguno y había que estar ahí. Siempre me río porque era la reunión de damas, yo era el músico. Así que cuando había sociales, la ligaba, porque el músico, claro, tocaba la guitarrita ahí en la reunión de hermanas. Hermanas hacían el té y el músico la ligaba también, ¿no? La tortita, todo. Pero en un momento, gracias a Dios, Él me libró, bueno, de muy niño, como el otro día me gozaba los testimonios de muchos que se van a bautizar y muy chiquititos se entregaban al Señor, ¿no? Yo también tenía 9 años cuando me entregué al Señor. Y el Señor me libró de tantas cosas, pero en un momento de mi adolescencia tardía, o sea, ya, más adolescencia 18, por ahí, grande. Tuve una situación en mi vida y que me desanimó, me enojé con Dios. ¿Qué tienes que ver, Dios? El problema fue mío. Estaba acá como dice la palabra, ¿no? Se alejan del Señor. Entonces, anímicamente quedé mal, entonces mis padres me mandaban a la casa de una hermana mía que vivía en el sur. Y cuando llegué allá dije, yo no voy más a la iglesia. Siempre enojándome con Dios. Y le dije a mi hermana, bueno, como me programé en mi vida que ahí, en ese lugar tan remoto, tan lejos, comenzaba una nueva vida y no, para qué iba a la iglesia, ¿no? No hacía falta. Y el segundo día estaba como ahogado. El Espíritu Santo que Dios puso en ti y puso en mí, que estaba ahí en mi corazón, estaba contristado porque mi yo, ¿no es cierto?, Leo, la parte humana, se quería alejar. Pero gloria a Dios que prevaleció, amén. Y al otro día le digo a mi hermana, ¿dónde hay una iglesia? ¿Dónde hay? No soportaba. Y me dijo dónde hay una iglesia, y bueno, y fueron como 6 meses tremendos donde Dios bendijo mi vida y me ayudó también. Me permitió servirle en ministerio. Pero, ¿cuántas cosas nos perdemos nosotros cuando tenemos esa actitud de decir, me alejo de Dios? Porque me ofendí y capaz que por estupideces, por cosas que pasan en la congregación que son cosas humanas, porque a veces hay una distracción, alguien por ahí miró para otro lado y justo lo estaba saludando y no me saludó. Y bueno, se distrajo, capaz que está. De última me acerco de nuevo y lo sangoloteo. Hermano, te olvidaste de saludarme a mí. Capaz que estaba distraído nada más, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas el enemigo aprovecha para distraernos y para alejarnos y para perder tantas bendiciones de parte de Dios? Pero qué bueno que pongamos en la postura de David, amén, de que no nos guste alejarnos de Dios ni que la gente se aleje de Dios y que seamos personas que seamos buenos consejeros, le podamos decir a todos ellos, no lo hagas porque es un mal para tu vida, te vas a perder lo que está por venir, no sabes lo que está por venir. Siempre en la casa de Dios hay alimento de pan, siempre en la casa de Dios hay agua viva. Y vos alejándote de Dios te vas a perder todo eso que Dios preparó para tu vida, amén. Por eso, aquellos que agradan a Dios tienen que procurar vencer estas tonterías que a veces quieren alejarnos del Señor, amén. Y también
no dejarse llevar por aquellos que lograron ser vencidos. Orar por sus vidas, pero decirle, no, yo no me alejo de Dios. Oro por vos. Y ojalá el Señor toque tu vida y vuelvas. Porque la bendición está en la casa de papá. Amén. Está dentro de la comunión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahí vamos a ser edificados, vamos a ser fortalecidos. Solitos, vamos a hacer el carboncito que se aleja del fuego y después solito se apaga. Tenemos que estar con los demás carboncitos y nos damos calor uno a otro. Amén. Y encima después nos hacemos un regio asado. Eso le gustó más, ¿no? Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Dice el verso 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Él también procuraba evitar todo pensamiento perverso, amén. Y estamos en una época de la humanidad en el siglo XXI, donde prácticamente todo está hecho con doble sentido, todo está hecho para traer a la mente del ser humano perversidades, amén. Usted ve una propaganda de un yogur, una mujer desnuda. Usted ve una propaganda de una ropa de bebé y así, cualquier cosa. O hombre desnudo, mujer desnuda, o todo con doble sentido. Entonces, tenemos que pedir ayuda a Dios, amén, para apartarnos de todas aquellas cosas. Porque nosotros, ¿qué queremos? ¿Que la presencia de Dios venga a la ciudad o que el arca siga allá lejos, solita? ¿Qué quiere el pueblo de Dios? Que venga, amén. Que la ciudad está preparada para recibir el arca, que es la presencia de Dios. Que nuestra vida esté preparada, que agrade al Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ya tengo como 80 puntos, pero voy a reducir un poquito porque si no, toda la cosa que quiere Dios, vamos a achicar un poco. 78. ¿Está bien ahí? Dice el verso 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y al corazón vanidoso. Otra cosa fea, amén, que pasaba en esa ciudad y que David veía cómo se mandaba al frente el uno al otro, cómo hablaba mal del vecino, hablaba mal del prójimo, cómo algunos eran altaneros, no hay otro como yo todo lo puedo, yo, no hay nadie, ¿no? Y eso, él quería que su ciudad no fuera así, que esa gente cambiara o no estuviera. Entonces, ese es el consejo, amén. Que también nosotros evitemos estas cosas, no nos enganchemos, amén. Es fácil engancharse cuando es como el dicho ese que dice, se estaban peleando entre varios, dice. Y entre los 4 le hicimos bolsa a ese. O sea, en vez de ayudar al pobre que estaba solo, se unió a los malos. Que no sea así, ¿no es cierto? Que cuando le están dando a alguien, hablando mal de alguno, nosotros nos metamos, amén. A veces se da mucho en el tema político, porque la política es algo que nos afecta a todos, pero a Dios tampoco le agrada eso, amén, engancharnos. Nosotros, por más que no nos guste el signo político que está, dice la palabra que Dios pone y saca reyes, amén, y que nuestra obligación como hijo de Dios es maldecir a las autoridades. ¿Eso dice su Biblia? Orar por las autoridades, amén. Y hay cosas que no nos gustan, seguro, pero que Dios nos libre, porque el Señor sabe por qué en cada país está el presidente, el rey que está. Sabe la situación del Señor de cada lugar, ¿no es cierto? Así que Dios nos libre para que no seamos esos que están hablando mal del otro, que no seamos altaneros, arrogantes, vanidosos. Sigue. Vamos a leer 2 más nomás.
Voy a achicar, el 78, bajo. Versos 7 y 8 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Cosas tremendas, ¿no? Y uno dice, no, pero eso pasaba en Jerusalén, donde estaba David. Encima, cuando fue David, seguramente que quedaron algunos jebuseos, algunos cananeos, se quedaron mezclados con el pueblo de Dios, y eso tenían costumbre mala. Pero a veces se pega, ¿no? Las malas costumbres se pegan. Entonces que Dios no permita que nosotros nos dejemos llevar por la gente que no conoce a Dios, amén. Porque a veces vamos a aconsejar a alguien a la casa y venimos aconsejados. Que nosotros tengamos el consejo, amén, de parte de la palabra de Dios, para aquel que no conoce a Dios y vive en el reino de las tinieblas, no tiene buenos consejos para darnos, amén. Sí, nosotros tenemos que poner el oído, escuchar sus penas, dar el oído, ¿no es cierto?, consolarlo, fortalecerlo, pero no todos le vamos a decir que sí cuando diga cualquier cosa, no, sino que podamos tener un consejo oportuno de parte de Dios, amén. Y vamos a leer por último el verso 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Gloria al nombre de Jesús, amén. Esta es la vida que agrada a Dios, amén. Aquel que realmente quiere ser como el rey David. Podría haber sido muy fácil para él. Era el rey, tenía toda la autoridad terrenal. Y decía, bueno, ese se murió por tonto, ¿para qué hace eso? Vamos a llevar el arca igual y va a estar en Jerusalén, que es re linda. Me costó un montón de soldados, la conquistamos, está re hermosa con muralla. El arca tiene que estar ahí. No. Se puso a caminar en su palacio. Faltan cosas para que la presencia de Dios esté acá. Y se puso a ver y vio todas estas características en las personas alrededor de él. Su magistrado. Se vio el espejo y dijo, me faltan algunas cosas a mí también. Amén. Y procuró ordenar toda esa situación. Y después, a los 3 meses, cuando vio que había ordenado, volvió el jolgorio, la fiesta de nuevo, el pandero, el arpa, se llevó y entró con el arca a Jerusalén. Pero ya las cosas se habían arreglado para que Dios estuviese contento, amén, para agradar el corazón de Dios. Que tu vida y mi vida procuremos de esta manera, amén, agradar al Señor. Que nuestra vida pueda ser esa Jerusalén, pero arreglada para Dios, amén. Que todas estas cosas que hemos nombrado, que a Dios no le agradan, cada día podamos buscar que el Espíritu Santo vaya quitando de nosotros. No va a ser un día para el otro, pero el Señor ve el corazón y Él va a ver que vos tenés el deseo realmente de agradarle a Él. Y Él, como lo hizo con David, que dice la palabra que fue un varón conforme al corazón de Dios, Dios también va a trabajar en tu corazón y en mi corazón. Vamos a leer por último el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6. Muchos pensarán, está muy interesante todo eso, pero me cuesta a mí. ¿Cómo hago para esto que por ahí está en la lista que leímos, dejarme llevar por esto, o tal cosa, o tal otra, sacarlo de mi vida? ¿Sabes qué? No estás solo, el Señor está contigo, amén. Él no te dice, esforzate y sacalo de tu vida. Él te dice, yo estoy con vos para ayudarte, amén. Yo te voy a dar la fuerza que te falta. Por eso dice este hermoso texto de Isaías 55,
Verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al Señor. El Señor va a poner esa parte que a vos te falta. El Señor va a trabajar en tu vida, en mi vida. Pero tenemos que buscar, amén, buscar su rostro, buscar su presencia. Dejar esos caminos que hemos seguido y arrepentirnos, amén. Y dice que el Señor nos va a perdonar, el Señor nos va a cambiar. Entonces, el templo de nuestra vida va a estar limpio para que la presencia de Dios pueda morar, amén. Pueda habitar en nuestra vida y el corazón de Dios se pueda gozar con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser